Bienvenidos jóvenes, les saluda el profesor Denis Vigil. Estamos en la clase de física elemental. Como tema tenemos la segunda ley de Newton o ley de fuerza. Como objetivo general tenemos relacionar la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo utilizando la segunda ley de Newton. Como objetivos específicos, definir la masa y peso, interpretar la ecuación matemática que define la segunda ley de Newton y resolver ejercicios de fuerza y peso. Bien, tenemos el concepto de la segunda ley de Newton o ley de fuerza. Se denomina también fuerza y aceleración y se define como la fuerza neta que obra sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a su masa. Tenemos algunos conceptos. Masa es la medida de cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad utilizada para medir masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramos. Peso lo representamos por la simbología, que es una W o una P. Es la fuerza de atracción gravitacional y su valor se obtiene del producto de la masa por la fuerza de la gravedad y se mide con el dinamómetro. Tenemos fuerza, se representa con una F, es la magnitud vectorial que está relacionada con la variación del estado de movimiento de los cuerpos. La unidad en el sistema internacional es el Newton. Bien, tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para poder encontrar lo que es fuerza y peso. La primera, que corresponde a fuerza, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. De esta fórmula vamos a despejar para otras dos variables, que sería la aceleración, va a ser igual a fuerza entre masa, y otra fórmula que despejándola para masa sería masa va a ser igual a fuerza entre la aceleración. Acá está la simbología, F fuerza, A aceleración y M masa. Aquí también tenemos las fórmulas de peso, representada por una W, es igual a masa por gravedad. Despejando para gravedad quedaría, gravedad va a ser igual a peso entre masa, y despejando para masa va a ser igual a peso entre gravedad. Recordemos que aquí W es igual a peso, G es la gravedad, que es una constante que puede tener valores de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. También esto es equivalente a 980 centímetros sobre segundos al cuadrado en el sistema CGS. Y en el sistema inglés corresponde a 32 pies sobre segundos al cuadrado. Recordemos que la gravedad también es una aceleración. Algunas equivalencias importantes que debemos de manejar para resolver estos tipos de ejercicios son las unidades de fuerza, Newton, dinas y libras. Hay que recordar muy bien que un Newton también equivalen a unidades de kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Eso corresponde al sistema MKS. Un slug es igual a libra por pie sobre segundos al cuadrado, sistema inglés. Y una dina corresponde a centímetros sobre segundos al cuadrado, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado en el sistema CGS. Una equivalencia que en este caso también podemos utilizarla, donde dice que una libra es igual a 4.44 newton y un slug es igual a 14.59 kilogramos. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo que corresponde a fuerza. Nos dice determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kilogramos, la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Los datos serían los siguientes. Tenemos aquí masa, que son los 45 kilogramos, la aceleración, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado, y la incógnita sería la fuerza. Aquí la fórmula que vamos a utilizar sería la de fuerza, donde dice que F va a ser igual a masa por la aceleración. Colocamos la fórmula y sustituimos los datos. Fuerza igual a 45 kilogramos, que sería la masa. Lo multiplicamos por la aceleración, que corresponde a 5 metros sobre segundos al cuadrado.
Este resultado de multiplicar 45 por 5 es 225 las unidades kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Recordemos que estas unidades kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado corresponden a newton, así que la fuerza tenemos que representarla al final en las unidades que corresponden o correspondiente, que sería newton. El resultado sería 225 newton. Tenemos aquí el segundo ejemplo. Nos piden calcular la aceleración producida por una fuerza de 5 newton aplicada a una masa de 2 kilogramos. Los datos serían los siguientes. Tenemos aquí la masa, que son 2 kilogramos. Tenemos la fuerza, que son 5 newton. Y la incógnita en este caso es la aceleración. La fórmula sería la que corresponde a la aceleración, donde dice que va a ser igual a fuerza entre masa. Colocamos la fórmula y sustituimos los datos. Aceleración va a ser igual a la fuerza, que sería 5 newton entre la masa, que son 2 kilogramos. Son muy importantes aquí trabajar con las unidades, porque tenemos que cancelar unidades y van a quedar otras, las que corresponden en este caso a la aceleración. Así que estos 5 newton equivalen a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Recordemos que un newton equivalen a unidades de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Lo dividimos entre los 2 kilogramos y al final nos da 2.5. Las unidades que se cancelan son kilogramos sobre kilogramos y solamente me quedan unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Esas unidades son las que corresponden a la aceleración. Bien, tenemos el tercer ejemplo. Nos dice que un cuerpo de 6 kilogramos inicialmente en reposo es sometido a una fuerza de 10 newton durante 4 segundos. Nos piden calcular el espacio que recorre. Los datos serían los siguientes. Tenemos la masa, que es de 6 kilogramos. Tenemos una velocidad inicial que es 0 metros sobre segundos. Tenemos una fuerza que son los 10 newton. Tenemos un tiempo que son 4 segundos y la incógnita sería la distancia y la aceleración. Lo primero que hacemos en este caso es encontrar la aceleración. Recordemos que la fórmula es aceleración es igual a fuerza entre masa. Conocemos lo que es la fuerza, que son 10 newton. Esos 10 newton, las equivalencias serían kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entre la masa, que son 6 kilogramos. Esta división nos dio a 1.667 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí las unidades de kilogramos con kilogramos se cancelan, solamente quedan las unidades de aceleración. Para encontrar distancia vamos a utilizar lo que es una fórmula que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, donde involucre la distancia, y la fórmula que corresponde sería la número 3, ya que conocemos la velocidad inicial, conocemos también el tiempo y ya conocemos la aceleración. Utilizamos la fórmula, sustituimos los datos dentro de la fórmula. Distancia es igual a aquí lo que se hace es que, como la velocidad inicial es 0, aquí nosotros cancelamos velocidad por tiempo y solamente me queda 0.5 por aceleración por el tiempo al cuadrado. Colocamos 0.5 por la aceleración, que nos dio a 1.667 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 4 segundos. Aquí primero hacemos esta operación, que es multiplicar 4 por 4, nos dio igual a 16 segundos por segundo, sería segundos al cuadrado. Aquí vamos a hacer una multiplicación de 16 por 1.667 por 0.5, nos dio a 13.34 metros. Recordemos que aquí vamos a cancelar lo que son segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y solamente me quedan unidades de metro. Y esa sería la distancia. Bien, el ejemplo número 4 nos dice cuál es la masa de un cuerpo que, al recibir una fuerza de 30 newton, adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí la incógnita sería la masa, la fuerza son de 30 newton y la aceleración son 5 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a utilizar la fórmula que corresponde a masa, donde dice que masa va a ser igual a fuerza entre la aceleración. Sustituimos los datos en la fórmula.
masa va a ser igual a fuerza. Aquí las unidades son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Serían 30 entre la aceleración, que son 5 metros sobre segundos al cuadrado. Esta división nos dio igual a 6 kilogramos. Recordemos que aquí cancelamos metros con metros y segundos con segundos al cuadrado también se cancelan. Solamente me quedan las unidades de kilogramos. Tenemos el ejemplo número 5. Nos piden calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente bloque como resultado de las fuerzas aplicadas. Tenemos los datos, tenemos la masa, que son 2 kilogramos, tenemos dos fuerzas, la primera es 21 newton y la segunda sería de 15 newton. Nos piden la aceleración. Lo primero que hacemos es encontrar una fuerza resultante, que sería de restar la fuerza 1 menos la fuerza 2, porque recordemos que la dirección de las fuerzas están en contra. Esta está hacia el lado derecho y esta sería hacia el lado izquierdo. Si fueran en una sola dirección, aquí fuera una sumatoria. La fuerza resultante, que sería la resta de la F1 menos la F2, es decir, de la fuerza de 21 newton menos la segunda fuerza, que son 15 newton, eso sería de 6 newton. Sería la fuerza resultante. Esa la vamos a utilizar para encontrar la aceleración. La fórmula de aceleración es igual a fuerza entre masa. La fuerza sería la resultante, que son 6 newton, 6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entre la masa, que son 2 kilogramos, y esa división nos dio a 3. Aquí se cancelan kilogramos con kilogramos, solamente me quedan unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Bien, aquí tenemos ejemplos de peso. El primero sería determinar la magnitud del peso de una persona cuya masa es de 90 kilogramos. Los datos serían la masa, que son 90 kilogramos, la gravedad, que es una constante que debemos de utilizarla o deducirla, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la incógnita sería el peso. La fórmula sería peso es igual a masa por gravedad. Colocamos los datos en la fórmula. La masa es de 90 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el resultado de multiplicar 90 por 9.8 nos dio a 882 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Recordemos que estas unidades de kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son equivalentes a newton. Tenemos el ejemplo número 2. Nos piden calcular la masa de un sillón cuyo peso tiene una magnitud de 410 newton. Los datos serían peso 410 newton, la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la incógnita, que sería la masa. Vamos a utilizar la fórmula que corresponde a masa, donde dice que masa es igual a W, peso entre gravedad. Colocamos los datos en la fórmula. El peso sería 410 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, entre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esa división nos dio a 41.84 kilogramos. Aquí se cancelan los metros y los segundos al cuadrado, solamente quedan kilogramos. Número 3 sería, nos piden calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es de 2500 dinas. Los datos serían la masa, es la que desconocemos, y tenemos el peso, que son 2500 gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. Estas son las unidades que corresponden a dinas, y la gravedad es 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Aquí serían las unidades de centímetros para poderse cancelar. Colocamos los datos en la fórmula. Masa es igual a peso entre gravedad. El peso sería 2500 gramos sobre centímetros sobre segundos al cuadrado, entre la gravedad, que son 980 centímetros sobre segundos al cuadrado. Esta división nos dio a 2.55 gramos, y eso corresponde a la masa del cuerpo,